El duque de Eifried, al permanecer inconsciente, soñaba con el entrenamiento que tenía con su padre. En el sueño podía escuchar a su padre diciéndole que sujetara su espada, y que no se permitiera sentir el cansancio por el entrenamiento. Su padre le decía que para controlar la inmensa cantidad de maná que permanecía dentro de él, debía entrenar su resistencia y su mente, y que siempre mantuviera una posición de ataque frente a su enemigo. También podía ver a su madre, la duquesa de Eifried, y mientras lo sostenía en su regazo le decía que no odiara a su padre, que todo lo que hacía era para que él tuviera una larga vida. Y le explicaba que los magos nacidos en la familia de Eifried son tan poderosos, que han sido envidiados por la familia imperial y las familias de la capital por mucho tiempo, y que desafortunadamente eso continuaba hasta el día de hoy. La madre de él no solo le decía que ocultara el hecho de que era un mago, sino que usara la magia solo para protegerse, y solo así podría evitar una muerte injusta. Entonces ella le preguntó que si podía prometerle hacer eso. El joven duque le respondía: sí, madre. En su sueño también podía ver a su padre atado y arrodillado frente al emperador, y mientras suplicaba por la vida de su padre, podía ver al emperador sediento de sangre, y pensaba que definitivamente escondería el hecho de que era un mago, y sin poder hacer nada veía cómo perecía su padre. Entonces abruptamente el duque se despertó, y lo primero que escuchó fue a su mayordomo preguntándole si se encontraba bien. Norman se alegraba de que hubiera recuperado la conciencia. Entonces el duque le preguntó cómo había llegado. El mayordomo le explicaba que al llegar por el portal mágico se desplomó en la sala mágica de teletransporte, y después de curarlo lo trasladó a su dormitorio. También le decía que Sir Hartman le había enviado urgentemente un telegrama explicándole la situación. Norman le informaba al duque que a través del telegrama de Sir Hartman le decía que su excelencia había sido atacado por un mago del reino occidental, y que tan pronto como ganaran la batalla regresará al cuartel y seguirán avanzando. El duque le afirmaba al mayordomo que había sido atacado porque había bajado la guardia por un momento, y pensaba que tal vez el caballero Hartman debía estar teniendo dificultades al no permitir que ningún médico militar entrara para revisarlo. Mientras tanto, Norman le hacía saber al duque que su herida no era algo sin importancia, ya que las heridas causadas por la magia tardaban bastante en sanar, y a causa de eso era posible que sufriera de fiebre alta, y le remarcaba que su recuperación se lo tomara con calma. Sin esperarlo, el duque le preguntó al mayordomo cómo se encontraba su prometida, y mostrando una ligera sonrisa Norman le contestó que no lo sabía, ya que le había dicho que no le diera demasiada importancia a ese compromiso, y por lo tanto no sabía a qué se refería exactamente. Y antes de irse el mayordomo le dijo que descansara un poco. Al quedarse solo se recostó nuevamente sobre su cama y se preguntaba si acaso Nerys lo visitaría. Mientras el duque recordaba el momento en que la vio dormir, esperaba ver su rostro después de mucho tiempo. Entonces el duque pronunció estas palabras: te extraño, Nerys. Por otro lado, mientras Emma cepillaba el cabello de Catherine, le hacía de su conocimiento que Nerys se había cambiado a una habitación más grande y lujosa. Entonces Catherine le preguntó cuándo se había cambiado. Mientras la criada le respondía que no sabía exactamente el día, Catherine, muy molesta, golpeaba la mano de su criada y le decía: ya es suficiente, retírate. La chica, recibiendo sus órdenes, le decía: sí, señorita, y se retiró. Al quedarse sola, Catherine mostraba su verdadera esencia y pensaba que todos eran unos inútiles, empezando por su criada Emma, y en cuanto al mayordomo le resultaba bastante molesto. Catherine recordaba las palabras del mayordomo que hasta que el duque regresara mantuviera la calma, pero ella se preguntaba muy molesta cuándo sería eso. Ella sabía que las bodas se celebran un año después del compromiso, y en tiempos de guerra se puede redactar inmediatamente un contrato matrimonial para garantizar la sucesión, pero también recordaba que en su vida pasada Nerys se había casado tiempo después. Aunque no recordaba con exactitud la fecha, recordaba que por ese tiempo su padre le había mencionado que el duque no moriría pronto, pero como para ella era algo sin importancia, no prestó atención a los problemas en el norte. Catherine, al recordar ese suceso, se dio cuenta que en ese momento su padre ya las había vendido a ella y a su hermana Nerys, a causa de haber perdido su fortuna en los negocios. Entonces, ¿qué podía esperar de él? Ella consideraba que aunque no sabía mucho sobre el norte, era más digna para ser una duquesa. Ella sabía que el norte siempre ha estado física y monetariamente alejado de la capital, sin mencionar que es un lugar con poco intercambio cultural. Sin embargo, pensaba que al ser una amiga cercana de los nobles de la capital, al momento de convertirse en duquesa del norte ya no estaría marginado.
Ella estaba segura que el duque de Eyfried estaba consciente de ese hecho y pensaba que cuando regresara naturalmente la elegiría a ella como su esposa, pero aún le faltaba algo muy importante. Necesitaba algo más para ganarse el corazón del duque y se preguntaba qué era lo que estaba pasando por alto. Entonces felizmente recordó que en su vida anterior la familia de Eyfried tenía un negocio de piedras mágicas, y que a finales de la guerra habían iniciado un novedoso negocio en el norte utilizando piedras mágicas, y con eso la capital conmocionado vio de manera diferente al norte. Entonces pensó que sería bueno hacer que el negocio de las piedras sea exitoso para poder regalárselo al duque, entonces él vería su duro trabajo en el norte, y la tomaría para ser su esposa. Catherine pensaba que sería bueno anotar todos sus recuerdos en un diario y organizarlos. Sabía que faltaba un año para que la guerra terminara, entonces tendría ese tiempo para hacer que el negocio sea exitoso. Pero lo más importante para ella era resolver la situación de su hermana Nerys. Catherine pensaba que al no haber visto a Nerys durante un mes la había asustado haciéndole creer que todavía era sonámbula. Ella veía que Nerys no deseaba regresar a casa, sabía que era por los malos tratos que recibía por parte de sus padres, y si la razón por la cual permanecía en la mansión de Eyfried era por no querer volver a casa, todo lo que tenía que hacer era crear otro lugar para ella, y maliciosamente pensaba que en lugar de darle un látigo lo mejor sería darle una zanahoria. Por otro lado, Nerys se encontraba en su habitación observando las grabaciones de la esfera de video. Mientras observaba detenidamente las grabaciones, el mayordomo me preguntó si pude verme caminando durante las noches. Yo le contesté que no pude ver nada, y que la historia sobre el sonambulismo era una mentira y por lo tanto ya podía estar tranquila. En el momento en que le agradecí a Norman por prestarme la esfera de video por un mes, entró en mi habitación Jean informándome que tenía un mensaje de mi hermana. Al parecer Catherine quería que desayunáramos juntas nuevamente. Al estar en el comedor, Catherine me preguntaba cuáles eran mis gustos en hombres. Mientras permanecía sorprendida por su pregunta, me preguntaba nuevamente si me gustaban los hombres confiables y con un buen cuerpo, o los hombres cariñosos y delicados. Realmente estaba sorprendida que cuestioné la razón de sus preguntas, y le pregunté por qué de la nada estaba interesada en mi tipo ideal. Me respondió que necesitaba conocer a alguien ya que no tenía experiencia, y que se preocupaba que no tuviera interés en una pareja. Su respuesta me sonó lógica y pensé que tenía sentido, pero al mismo tiempo me pregunté cuál sería mi tipo ideal, y pensando por unos momentos le respondí entusiasmada que mi tipo ideal sería un mago. Le expliqué que un mago sabría sobre la existencia de la teoría de la magia y las diferencias actuales de la implementación, y además podría experimentar junto a él en cualquier momento, así como compartir opiniones entre nosotros. Catherine, al escuchar mis razones, me decía que para eso no se necesitaba una relación amorosa, sino un amigo. Yo, sorprendida, le pregunté a qué se refería. Ella me explicó que un tipo ideal es alguien con quien puedas desarrollar sentimientos románticos, y no un socio a mis intereses académicos. Al escuchar su explicación entendí a lo que se refería. Entonces ella me volvió a preguntar qué tipo de apariencia de hombre me atraían. Yo le contesté que su apariencia física realmente no me era de importancia, pero mientras me decía que la apariencia de un hombre era muy importante podía percibir molestia en sus palabras aunque trataba de disimularlo. Entonces me dijo que le respondiera correctamente. Le contesté que realmente nunca había pensado en eso, pero me dijo que le respondiera basándome en mi imaginación y de las reuniones sociales a las que asistía con ella. Entonces le respondí que me gustaría un hombre guapo y genial, pero ella me dijo que eso era demasiado y que le respondiera nuevamente. Entonces le aseguré que la razón por la que me gusta la magia es muy simple, y le expliqué que cuando estaba pasando por un momento muy difícil debido a mi sonambulismo, había encontrado un libro por casualidad en la biblioteca de la mansión. Era un libro escrito por un mago anónimo donde hablaba acerca de la teoría de la magia, y aunque estaba cubierto de polvo brillaba mucho, y a causa de su gran brillo no pude simplemente ignorarlo y al leerlo me enamoré de la magia. Entonces, respondiendo a su pregunta, le dije que mi tipo ideal sería un hombre atractivo y brillante. Estoy tan agotada por tener que lidiar con mi hermana por tanto tiempo, pero ¿por qué razón estaría tan interesada en mi tipo ideal? Todo el día habló sobre relaciones amorosas, me seguía a donde fuera y me preguntaba si me gustaban los hombres decentes con una linda sonrisa, y no solo eso, me decía que al tener citas no podía simplemente ser pretenciosa, que necesitaba ser proactiva e incluso besar. En verdad estoy muy cansada, que siento que me quedaré dormida, pero realmente ¿cómo podría besar a un chico si no me interesa a nadie? ¿Cómo podría hacer algo así?
No sé lo que está pasando, pero siento unas suaves palmadas, pero quien está a mi lado, tiene unos ojos brillantes, además es muy guapo, de alguna manera se siente familiar. ¿Será que es el libro de la teoría de la magia? Por supuesto, ya entiendo. El libro apareció transformado en un ser humano. Eso es bueno porque veo a mi persona favorita en este mundo. Muchas gracias por venir a mí. El duque se alegró de haber escuchado esas palabras y le agradecía por su sinceridad. Tengo tanto sueño y me arrepiento de volver a dormir, pero ahora que lo pienso debería seguir el consejo de mi hermana, entonces lo mejor será que lo experimente, sin duda volveré nuevamente. A la mañana siguiente Norman se encontraba en espera a que el duque se despertara para ayudarlo a prepararse. Al momento de despertarse, en lo primero que pensó fue en Nerys. Él recordaba lo preocupado que estaba al pensar que su prometida no pasara buenas noches mientras él no estaba, pero al ver que llegaba sana y salva a su habitación, para él fue un gran alivio. El duque por un momento pensó que sería buena idea que Nerys se despertara y se diera cuenta, pero al pensarlo mejor se dio cuenta que revelar su existencia solo le causaría más problemas. Entonces el mayordomo le preguntó si había algo que le incomodara. El duque, mientras se levantaba, le respondía que estaba bien. Mientras Norman le daba la camisa, le hacía de su conocimiento que era un alivio que se encontrara bien, pero que había una visita en el castillo y se trataba de Sir Girolamo Poltrón. Al parecer el duque no sabía de quién se trataba, entonces el mayordomo le explicó que pertenece a la familia de vizcondes con quienes no habían tenido contacto en 80 años. También le explicaba que actualmente vivía en la capital y se desempeñaba como caballero de la Guardia Real, y al estar lleno de respeto y curiosidad por el duque que estuvo al frente de la guerra, aprovechó que estaba de viaje y solicitó quedarse en el castillo por unos días. Entonces el mayordomo le explicaba que al no poder rechazar su pedido tuvo que permitirle su estancia. Mientras el duque se abotonaba la camisa, solo se limitó a preguntarle a Norman en dónde estaba. El mayordomo le respondía que estaba hablando con la señorita Sobrien en la biblioteca del anexo. El duque molesto le decía a su mayordomo que al estar oficialmente ausente por el momento no tenía más remedio que aceptarlo, pero tendría que ir a ver su rostro para conocerlo. Gracias por ver mi video, dale me gusta y suscríbete.